Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas, la segunda versión que hacemos durante este confinamiento, aunque me temo un poco que va a ser, entre comillas, un poco nueva normalidad que nos va a tocar vivir. Espero que lo estéis llevando lo mejor posible y hace unos días os compartí en Instagram una story, si no me seguís ya sabéis que podéis hacerlo en David López Fo, David López PHO. Os compartí una story en la que os preguntaba que si queríais dejarme alguna pregunta, pues para resolverlas, ¿vale? Relacionadas con fotografía y bueno, aunque hay alguna que no está estrechamente ligada con la fotografía. La verdad es que me habéis dejado un montón de preguntas, ¿vale? Agradeceros a todos los que me habéis dejado alguna preguntilla a través de Instagram. Vamos a empezar porque no os quiero aburrir mucho, hay un montón de preguntas y la primera es de Tonio2207 y dice, describir o sugerir. Entiendo que Tonio se refiere a que cuando hacemos una fotografía, si debemos describir algo que está ocurriendo o sugerir algo que está ocurriendo. Y al final, pues lo que tendremos que hacer es en función de lo que nosotros queramos transmitir. En fotografía hay muchas cosas que intervienen en lo que nosotros queremos transmitir en una foto. Desde el tipo de cámara que estamos utilizando, desde el tipo de óptica que estamos utilizando, el tipo de luz que estamos utilizando y también la intención que le queremos dar pues, con lo que estemos mostrando, que sería el encuadre. Todo ello va a o bien describir o bien sugerir en función de lo que nosotros queramos hacer o nos interese. Así que si queremos transmitir si queremos describir una situación dramática, pues podemos utilizar una iluminación dramática, a lo mejor una óptica que sea un poquito más angular, un 28, un 35 milímetros, que son ópticas a lo mejor un poco más documentales. O bien si queremos sugerir, pues podemos elegir a lo mejor una óptica más larga y a lo mejor sacar un detalle si queremos transmitir otro tipo de cosas, ¿vale? Así que realmente no hay por qué elegir una y otra en función de lo que nosotros queramos, sino que también tenemos que ver un poquito lo que estamos fotografiando, ¿no? Y también lo que queremos generar en el espectador, porque al fin y al cabo nuestras fotografías, en cierto modo, las hacemos, os las debemos, mejor dicho, hacer pensando en que alguien va a ser un espectador de esa misma fotografía. Photocalax, bueno, pregunta qué tal las bodas con las Olympus. Me he preparado aquí algunas cámaras, no solamente los cuerpos 4 tercios, ya sabéis que desde hace algunas semanas grabo con la M1 Mark II, pero bueno, por aquí tengo alguna 4 tercios como la PNF, pero también tengo alguna reflex como la 5D Mark III, que sigue por aquí por casa y seguramente las próximas semanas le busco un nuevo hogar, ¿vale? Pero por ahora sigue aquí. Hace unos días tuve la oportunidad de hacer un directo a través de Instagram en la cuenta de Olympus España y ahí pues ese directo básicamente fue un poquito mostré algunas fotografías de algunas bodas y demás. La verdad es que bien, una vez que te acostumbras un poquito al equipo, pues la verdad es que al final acabas trabajando prácticamente igual que trabajaba con equipo reflex, con algunas pequeñas ventajas que tiene sobre mis cámaras reflex, que era pues el tema de enfoque y demás, que lo mejoraba un poquito, pero la verdad es que sin grandes diferencias, hay que ser sinceros, ¿vale? La siguiente pregunta es de Pedro del Planeta Tierra y dice, hola David, ¿recomiendas trabajar en la observación y después fotografiar? Saludos. Pedro se refiere cuando vamos a hacer una fotografía, si recomiendo ir directamente a hacer fotos o bien antes de hacer fotografías dejar un poco la cámara al lado y observar un poco. Siempre es bueno observar antes, porque si observas lo que vamos a hacer, y es algo que debemos, sobre todo aquellos que estéis haciendo fotografías o estéis buscando hacer fotografías, pues con fines laborales, pues siempre lo que uno busca es optimizar el tiempo. Y una de las cosas que lleva más tiempo, porque hacer fotos es simplemente hacer un clic, pero una de las cosas que lleva más tiempo es el tema de la edición, la postproducción, la selección de fotografías para entregar, etc. Así que todo lo que vayamos adelantando nos va a ahorrar trabajo después. Así que yo siempre os recomiendo observar un poquito antes. Cuando lleguéis a un lugar y vais a hacer una foto, es cierto que no siempre se puede hacer, ¿vale? Si estáis en unas circunstancias en las que estáis haciendo, por ejemplo, vais a hacer fotografía de calle, pues os vais casi fotografiando según os encontráis las cosas. Pero, por ejemplo, en fotografía deportiva, en fotografía de eventos, hay que primero observar, ver dónde están los sitios buenos, ver el tipo de luz que hay, ver también, como no, valorar si es un trabajo, por ejemplo, y el cliente nos ha solicitado una cosa, ver la manera de encontrar más fácil esa cosa que el cliente nos ha pedido o cómo componer mejor esa cosa que el cliente nos ha pedido. Así que mi recomendación siempre que se pueda, siempre que el sujeto no vaya a ser fugaz, siempre mucho mejor observar, porque así lo que vamos a hacer es ahorrar tiempo en postproducción y eso siempre va a significar que vamos a ganar más dinero o vamos a tener más tiempo para hacer más fotos y cubrir más fotografía. Dionisio Gil PH dice, mi pregunta no es de fotografía, a mí me gustaría saber qué tal estás tú y qué tal llevas el tema del confinamiento. Bueno, estar bien,
¿vale? Ha sido un confinamiento un poco complicado, os lo compartí en Instagram hace unos días. Hace algunas semanas mi padre falleció como consecuencia de toda esta historia del COVID-19 y la verdad es que ha sido muy traumático porque las circunstancias que rodean a todo esto, sobre todo en esos casos en los que fallece alguien, es muy, 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 muy complicado y la verdad es que es algo que no se desearía a nadie, ni a tu peor enemigo, como se suele decir, ¿no? Es muy duro y tal vez algún día me gustaría hablar y decir cómo son las cosas, cómo han pasado las cosas e intentar buscar, porque una de las cosas que te pasa en estas ocasiones es que intentas buscar responsables, entre comillas, o pues seguramente hayáis oído por ahí que te acompaña un sentimiento de culpa, un sentimiento... Y la verdad es que sí, ¿no? En cierto modo no sabes muy bien por qué ha ocurrido estas cosas, ocurren de una manera muy traumática y demás, pero lo dicho, ¿no? Este vídeo no va de esto. Y seguramente a lo mejor en un futuro, quién sabe, a lo mejor un día me apetezca hablar y contaros un poquito, pero creedme que es una cosa bastante, y seguro que muchos de vosotros también estáis en la dramática circunstancia de haberlo sufrido y es extremadamente traumático. Pero en cuanto a lo demás, pues bien, al fin y al cabo es un confinamiento que en cierto modo, por así decirlo, me ha arrebatado el trabajo porque veremos a ver cómo salimos después de todo esto. Se ha cancelado todo, se ha perdido todo, se ha pausado todo, no hay nada a vistas. Yo para mañana, bueno, tengo que hablar con algunas empresas que sí que tenían encargos hechos y demás, tenemos que ver si los mantenemos o no. Entiendo que es posible que se cancelen, se retrasen o se suspendan, porque a lo mejor algunas cosas estaban relacionadas con tecnología y a lo mejor ya no les interese, porque ha pasado el tiempo y ya no es el lanzamiento, ya no es tal, o otras cosas pues como el tema de bodas y demás que se han retrasado a 2021. Y claro, eso supone que en 2021 tendrías que hacer las de 2021, pero ahora vas a tener que hacer las de 2021 y las de 2020. Así que realmente es un año perdido, porque no puedes repetir fechas. Así que complicado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Así nos ha tocado vivir esto y tenemos que seguir adelante y tirar para adelante y no podemos hacer otra cosa, ¿vale? La siguiente pregunta es de Rafael Peláez y dice: ¿qué fotógrafos actuales te inspiran más? Pues Rafael, decirte que hoy en día hay tal volumen de fotógrafos, tal volumen de fotografías, y yo en alguna vez que me han preguntado en alguna ocasión y demás, yo siempre lo digo, más que en fotógrafos me fijo más en tipos de fotografía, en grandes fotografías, porque hay muchas veces que un fotógrafo que no está acostumbrado, que no suele hacer fotografía profesionalmente, que es un fotógrafo pues por afición, por hobby y tal, hace un tipo de fotografías en un ámbito alucinantes y otras veces, pues bueno, es un profesional que lo hace. Pero yo siempre me he apoyado en fotógrafos clásicos, tal vez porque cuando yo estudié imagen, cuando tuve la formación de todo el tema de fotografía, pues más académica, por así decirlo, no la forma autodidacta que luego vas teniendo para seguir reciclándote y aprendiendo cosas, porque esto es un no parar, nunca has aprendido realmente las cosas, ¿no? Yo desde que estudié a lo que hoy en día puedes acceder de información no es que sea totalmente diferente, pero sí que se han ampliado muchos conocimientos, sobre todo en el tema digital, el tema del vídeo. Yo iluminación tampoco estudié muchísima y sí que llevo algunos años dándome mucha caña en cuanto al tema de iluminación y demás. Lo dicho, yo grandes fotógrafos clásicos de la historia, como puede ser Richard Avedon en retrato, Cartier-Bresson en fotografía documental. Al final un poco es la fotografía clásica, ¿vale? Y después habrá alguna pregunta más en la que os volveré a hacer referencia a esto, porque algunos me habéis dejado preguntas que hacen un poco relación pues, a todo el tema de la tecnología y demás. De Jime92 dice: ¿full frame o APS-C? O micro 4 tercios, ¿por qué no decirlo, ¿vale? Ya sabéis que yo hace más o menos un año, yo creo que fue hace aproximadamente un año, todavía no habrá llegado al año, pues decidí... O sea, no pasarme o saltarme, sino adquirir algún cuerpo 4 tercios y ver qué tal. Y la verdad es que es un sistema que me está gustando mucho por el momento. Más tarde os respondo, que hay alguna pregunta que va un poco más al grano en este sentido. Cristian1234 dice: ¿crees que se puede tener resultados profesionales con un teléfono móvil? Bueno, al fin y al cabo un teléfono móvil, y hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Hay muchos sistemas de fotografía, hay muchas tecnologías y cada una nos va a permitir, en cierto modo, hacer una cosa. Creo que en estos años la fotografía ha avanzado de tal manera que actualmente hay una cámara para cada usuario. Y dentro de una cámara para cada usuario está también el teléfono móvil. Al fin y al cabo no dejan de ser cámaras. Y no hay que olvidar que el argumento de venta de los fabricantes de móviles desde hace muchos años es la mejora en la cámara. Cuando sale un modelo nuevo, ¿cuántos veis que hacen referencia a mayor autonomía? ¿Cuántos veis que hacen referencia a
mayor capacidad de procesamiento. Sí, todo eso es importante, pero muchas veces ligan la capacidad de procesamiento a la IA que pueden implementar en, por ejemplo, las fotografías, para desenfocar artificialmente los fondos, a través de software, para conseguir algún tipo de cosas, o enfoques, reconocimientos, tratamientos de filtros, de piel y demás. Al fin y al cabo casi siempre los fabricantes de teléfono móvil están centrando su tecnología o su argumento de venta, su valor añadido del producto en la cámara. Entonces sí, claro, yo creo que sí que hay un tipo de fotografía profesional que se puede concebir desde el teléfono móvil. ¿Cuál es? Pues, por ejemplo, casi toda la fotografía que está relacionada con temas muy inmediatos como redes sociales y demás. ¿Cuántos community managers, cuántas personas que están ligadas estrechamente a una agencia que lleva las cuentas de medios de comunicación, de marcas y demás, no hace gran parte de su trabajo con la cámara que tiene el propio teléfono móvil? La grabación de vídeos. En grabación de vídeos, tal vez en fotografía está un poco más limitado por el tema de poca luz, que son sensores muy pequeñitos, que sufren mucho con iluminaciones muy bajas, el tema de desenfoque de fondos, de profundidad de campo, aunque es cierto que hoy en día los teléfonos tienen mucha capacidad de procesamiento y eso lo pueden conseguir a través de inteligencia artificial, de procesos informáticos, pero no es lo mismo, ¿no? Siempre hay en determinadas circunstancias siempre un pequeño error, alguna pequeña interpretación que se queda un poco fuera. Pero si os dais cuenta, hay muchísimo contenido, porque hoy en día el fotógrafo profesional, gran parte del trabajo, antiguamente eran revistas, donde te hacía falta a lo mejor mucha resolución o mucha... Pero hoy en día el fotógrafo profesional, gran parte de su trabajo para empresas acaba en redes sociales, ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque es un tipo de fotografía que se podría llegar a hacer con el teléfono móvil. La siguiente pregunta es de MoroIsla83 y dice: buenas tardes, David. ¿Para street sales siempre con una lente fija y te adaptas a esa o llevas más? Bueno, la verdad es que suelo salir siempre con una lente fija. Cuando haces foto de calle no hay tiempo para pensar mucho, es decir, siempre tienes que buscar, no solo en cuanto a configuración de cámara, en cuanto a lente, sino también en cuanto a parámetros de disparo y demás, tienes que buscar mucho la inmediatez, dejar algo muy prefijado. De ahí que en fotografía de calle se utilice mucho el enfoque por zonas, que no deja de ser elegir una distancia a la que la cámara la dejas enfocada manualmente y disparas, es decir, solo pierdes el tiempo en el encuadre. ¿Por qué? Porque no te da tiempo a mucho más. Si en calle tienes que coger la cámara y hacer una medición, es decir, si tengo que mover el zoom para buscar el encuadre con el zoom, después tengo que hacer el encuadre y después tengo que hacer la medición, eso va a hacer que pierda el sujeto. Así que en foto de calle suele ser lo ideal. Hombre, puedes utilizar una óptica zoom, pero no variar el zoom, es decir, dejarla en una distancia, por ejemplo, de 28 milímetros, que a mí últimamente me está gustando mucho el 28 milímetros para hacer foto de calle. Hace tiempo me pareció una óptica demasiado angular, pero le estoy cogiendo un poquito el gusto últimamente en detrimento del 35 milímetros, que por así decirlo, desde mi punto de vista es la distancia focal pues de calle, ¿vale? Es la mejor distancia focal desde mi punto de vista para hacer fotografía de calle por ese ángulo de visión que tiene, porque consigues una cierta ya profundidad de campo para poder enfocar por zonas, pero como os digo, últimamente el 28 me está gustando, la verdad es que bastante. Moro Isla también pregunta por el tema de parasoles y dice que, bueno, él en concreto el 17 milímetros lo compró sin parasol y que si sería necesario. Bueno, en general, tanto para casi cualquier objetivo, el tema de parasol necesario no acaban de ser. Es decir, el parasol lo que te va a hacer es evitarte pues que alguna luz lateral te llegue a la óptica y que empiece a rebotar o generar algunos flares, algunas luces fantasmas, algunos destellos y demás. Desde mi punto de vista, yo creo que los fabricantes deberían incluir obligatoriamente en todas las ópticas los parasoles. Estamos hablando de que normalmente los parasoles son piezas de plástico que son bastante económicas y sí que es cierto que hay ópticas que son un poco más complejas, es decir, que tienen algún botón, alguna cosa, pues por ejemplo estas ópticas de los objetivos Pro de Olympus, pues algunas llevan un pequeño botón para encajarlas, para que se queden fijadas y demás, pero me parece, bueno, en este caso vienen incluidas, ¿vale? Los objetivos Pro de Olympus en el 17, en el 25, en el 1240, vienen incluidas. Pero hay en ópticas como en el 17 milímetros que tengo montado en la PNF que no. Bueno, este en concreto además es un parasol cuadrado que adquirí aparte que va a rosca. Como digo, no me parecen imprescindibles, te van a evitar en alguna circunstancia pues algún destello, alguna cosita así, pero yo desde mi punto de vista los prefiero a lo mejor para proteger por encima de que un simple filtro. Son de plástico, normalmente si se te cae o algo o se lleva un golpe el objetivo va a partir antes que llevarse el golpe directamente el objetivo. El tema de los filtros, normalmente muchas veces cuando le das un golpe pues acaban encajándose, es muy difícil luego quitarlos porque se quedan medio gripados con la rosca y demás.
Y bueno, es que depende un poco el uso, depende un poco lo que quieras. Hay para fotografías que viene muy bien tener un parasol para evitar, como he dicho al principio, esos reflejos, y hay en fotografías en los que ese reflejo da un rollo a la fotografía único. Entonces es casi mejor, a lo mejor en algunos casos, no utilizar directamente pues el tema del parasol. Otros como Carlos Permuy me pregunta qué tal estoy. Bueno, ya os he comentado un poquito antes cómo ha ido todo estos días. Tadeo pregunta que por qué ha subido tanto de precio, imagino que se refiere a la PNF, porque en la story salía con ella. Y bueno, al final lo que ocurre es un poco lo que ha ocurrido con las mascarillas, ¿no? Olympus anunció que dejaba de fabricar la cámara, que la descatalogaba, y que no iba a haber un reemplazo inmediato. No ha dicho otra cosa Olympus, no ha dicho ni que vaya a haber ni que no vaya a haber, silencio, ¿vale? Entonces, pues lo que pasa en estas circunstancias es que al conocerse que se deja de fabricar y que la oferta va a ser limitada, pues aparecen los especuladores, los cuales, pues realmente Olympus no ha subido la cámara de precio, simplemente pues que a lo mejor alguna tienda o algún particular o algún tal dice, bueno, como ya no se va a fabricar, habrá muchos que vengan a buscarla, pues entonces la encarezco un poco porque ya no la van a poder encontrar en tienda. Es decir, nadie va a poder ir a una tienda y pagar 1.300 euros por la cámara con el objetivo. Así que, pues yo, ¿para qué la voy a vender a 600 o 700 euros? Que a lo mejor era el precio que la gente estaba dispuesta a pagar por un equipo usado cuando podía elegir el usado o irse al nuevo en la tienda. Pues como ya no está el nuevo de la tienda, pues el precio del usado pues se va un poquito para arriba, ¿no? Como puede ocurrir, pues a lo mejor en coches clásicos, como puede ocurrir pues en el tema de mascarillas cuando no ha habido stock, pues ese tipo de cosas. Olympus sigue cobrando el mismo precio por ella que yo sepa, ¿vale? No, ahí no ha habido ningún cambio. Jaime Sánchez dice que esa parte del estabilizador, tamaño de equipo, etcétera, querer Olympus y no Fujio Panasonic. Entiendo que se refiere por qué me he decidido por Olympus y no por Fujio o por Panasonic. Bueno, deciros que Panasonic es... Antes de probar el sistema 4 tercios en Olympus con esa M1X, lo probé con la Panasonic G9. Es una cámara que ya entonces me sorprendió. Coincidía que yo esos días había pasado un presupuesto a una empresa que fabricaba televisores y demás, y querían hacer una especie de spot sencillo para redes sociales, pues en el que se vieran las televisiones y demás, y pues me pidieron que si les podía mandar un sample, ¿no? Una pequeña demo, un pequeño ejemplo, ¿vale? De lo que podría ser el vídeo. Y coincidió que esos días Mario de Fotografiarte me dejó la G9 y dije, ¿por qué no grabarlo con la G9? Ya que la tengo aquí, me la dejó con el, si no recuerdo mal, el 12-60mm f2.8, que luego me preguntáis por él más adelante. Y, ostras, me sorprendió esa cámara, ¿no? Estuve grabando unas condiciones de luz que eran malas, porque al fin y al cabo era una demostración, era un demo reel, no querían el trabajo final, simplemente algo que fuese rápido de grabar como un boceto, y lo grabé a 3200 ISO, 1600 ISO, y la verdad es que rendía muy bien, en 4K, a 50 fotogramas por segundo, y ahí el sistema me sorprendió. Pero luego con la M1X, joder, me acabó de gustar mucho porque vi que realmente tenía capacidades en foto, no solamente en vídeo. Y al fin y al cabo esto podría ser un poco la lectura. Yo el equipo lo dirijo un poquito más sobre todo al tema de fotografía, no tanto a la grabación de vídeo. En grabación de vídeo es posible que Panasonic me guste más, porque las cámaras permiten 4K 50 fotogramas y demás. En cuanto a foto, el aspecto, la estética de los cuerpos de Olympus me gusta. No veo una gran diferencia de calidad entre una y otra, quitando esas pequeñas funciones que pueda tener Panasonic en tema de vídeo por los 50 fotogramas, o las opciones que pueda tener Olympus por el Light Composite, que Panasonic lo ha puesto en la G90 ya, pero además... Aparte, los cuerpos de Panasonic me parecen un poco feotes, me parecen un poco más grandes, más trastos. Ahí me gustan un poquito más los cuerpos de Olympus. Panasonic me dejó también la GX9, os hice un vídeo de ella, y es una cámara que también me gustó mucho. Una pena que no la sellasen a condiciones de polvo y humedad, como sí era la GX8, y como veremos a ver si la GX10 viene con ese sellado. Pero la verdad es que no hay un motivo, claramente. Es cierto que la gente de Olympus es gente muy agradable, es gente muy maja, van a casi todos los eventos, coincido mucho con ellos, y al final, pues el tema de que me calienten la cabeza, de que tienes que probar esto, tienes que probar lo otro, no sé qué, no sé cuántos, a lo mejor la parte más, no social, ¿cómo deciros? La parte humana de Olympus me gusta más que la parte humana que puede tener Panasonic, que sí que es una marca que está más dirigida pues prácticamente al tema de electrónica en general, ¿no? De televisores, de radios, de tal. Panasonic es podríamos decir, una empresa que funciona más como puede ser un tipo Sony, un tipo Canon, un poco así. Y Olympus es una empresa que, aunque sea también una multinacional, pero tiene un trato un poquito más cercano, más familiar y tal. Y pues es que ya os digo, haces una foto con un equipo, con una M1 Mark II y con una G9 y no creo que vayas a notar grandes diferencias, ¿vale? Las ópticas, eso sí, de Panasonic Leica me gustan muchísimo. El 25-1.4 está muy bien porque es muy pequeñito, es un 1.4, me hubiese gustado que fuese un 1.2, igual que el de Olympus, pero es un 1.4. La versión nueva la han sellado a condiciones de polvo y humedad, manteniendo un tamaño bastante pequeño,
el 42,5 milímetros, luego los zoom que tiene también de Panasonic Leica S8-18. Es una pasada, porque además la construcción de los objetivos de Panasonic Leica tienen ese aspecto, ¿no? Con ese anillo de diafragma manual que no es compatible, por ejemplo, en cuerpos Olympus, solamente es compatible en cuerpos Panasonic. Es algo que tampoco me acaba de convencer del sistema 4 tercios, de por qué no os ponéis de acuerdo y que todas las cosas que tenéis cada uno sean compatibles. Tanto el botón personalizable que tiene Olympus en sus ópticas Pro, como ese anillo de diafragma que tiene Panasonic en sus ópticas Pro. Bueno, en sus ópticas Pro, en la serie de Panasonic Leica, ¿vale? Entonces, no hay tampoco una razón. Fuji me gusta, o sea, Fuji la verdad es que me ha gustado y cámaras como la X-T3 me parecen una pasada las capacidades que tienen, pero sí que es cierto que me parecen cámaras como que les hubiesen insuflado alma forzadamente. Y me explico, tienen un aspecto retro que me gusta mucho, pero son tan potentes o tienen ciertas capacidades que me resultan un poco antiergonómicas en cuanto al uso. Es cierto que como todo es acostumbrarse al final y ya está. Pero bueno, la verdad es que Fuji tiene un catálogo de ópticas increíble. El sistema de Fuji me parece uno de los sistemas más completos que hay actualmente en fotografía, de decíroslo, pero al final los de todas estas marcas que desde hace unos años, desde la aparición del mundo sin espejo, apostaron por el mundo sin espejo, porque han ido desarrollando una gama de ópticas, de accesorios y demás, que es una auténtica pasada. Y el hecho de unos u otros, pues porque se han cruzado así en mi camino. Al igual que en su día utilizaba Canon, porque fui a una tienda un día y la primera cámara que había en el escaparate y que el presupuesto me daba para ella era una Canon, y eso me ha hecho estar casi pues 10 años con Canon, pues 10 un poquito más, 10, 15 años con Canon, pues ahora pues a lo mejor ha sido, no sé, esto. Al final es que tampoco nos tenemos que obsesionar tanto con los equipos, al final hay que intentar olvidarse un poquito de esto. Y ya os he dicho antes que luego os diré alguna pregunta que me habéis dejado sobre temas de equipo, full frames y demás, que ya iremos un poquito viendo esa idea que os quiero dar. Philly Rod dice, Lightroom o Capture One, ¿cuál es mejor? Puede ser que sea mejor Capture One por el tema de tratamiento del color, ¿vale? Todo el mundo dice que el tratamiento del color, que es muy bueno, que es tal, pero Capture One me parece un poco caro, la licencia vale unos 350 euros creo que está, y yo estoy muy hecho a Lightroom. Llevo muchísimos años con Lightroom y yo estoy hecho a Lightroom, y cambiar me supone aprender a utilizar Capture One, y no me encuentro con que a día de hoy mi trabajo, mis clientes me exijan un cambio en el procesado, en la entrega o en... Hasta ahora puedo trabajar con Lightroom bien y a lo mejor en el futuro paso a Capture One, no lo sé, pero por ahora lo he probado, me he bajado las demos y demás, creo que te dan demos de 7 días para poder probarlo y demás, o de 3 días, no recuerdo muy bien, y me cuesta un poco. Es cierto que, como digo, es posible que el trabajo de color es más preciso, es más exhaustivo en Capture One que en Lightroom, pero me parece que un software, si vienes de cero, pues a lo mejor no te cuesta mucho aprender, o sea, es decir, te haces a él más o menos fácil, pero si vienes de Lightroom es un concepto un poco diferente y al principio cuesta un poquillo. Y esas horas que hay que dedicarle, ahora mismo no me apetece metérselas. Así que yo, por el momento, utilizaré Lightroom y como es posible que sea mejor Capture One. En tema de ruido, por ejemplo, con equipos de Olympus, Capture One lo trabaja un poquito mejor, te da un pequeño plus, menos de ruido, en sensibilidades muy altas, pero ya os digo, es que es una diferencia pequeña y a mí personalmente pues no me supone un cambio muy grande. Chris Díaz Jorge dice, tu sesión de fotos más complicada y dura. Pues mira, la más complicada y dura. Bueno, ya os comenté, no sé si os lo comenté aquí o fue el otro día en el directo de Olympus, hace un año aproximadamente, año y medio así, me contrataron para hacer fotografías en una fiesta privada, en una urbanización, en un chalet, en una urbanización de Madrid, en una de estas urbanizaciones un poco exclusivas y demás, y decidieron los organizadores de la fiesta no poner ninguna luz. Entonces la fiesta era por la noche, era de 9 a 11. A las 9 era en verano, todavía había un poquito de luz, pero a las 11 ya no, o sea, a las 10, 10 y media ya no había nada de luz. Y lo pasé mal porque no pusieron nada de luz y era un jardín. Al fin y al cabo lo que quieres es hacer algo en la que se vea todo el jardín. Si iluminas con flash, solo tienes el sujeto que está en primer término, ¿no? Es difícil que el fondo te salga iluminado y demás, y ahí sufrí. ¿Por qué? Porque además llevaba equipo que no era extremadamente luminoso, no llevaba ópticas 1.2 en ese momento, y tuve que estar lidiando con ópticas 1.8 y 1.4. Es cierto que, bueno, las 1.4 más o menos me sacaron el trabajo, pero como os decía, yo, por ejemplo, ese trabajo llevaba la 5D Mark III y la PNF. Con la 5D Mark III al final tuve que hacer las fotos en ISO 6400 y da también mucho ruido, No os penséis que esta cámara, aunque sea full frame, no da nada de ruido.
Así que al final lo que tuve que entregar son fotos en blanco y negro, que es ese recurso que tenemos los fotógrafos cuando una fotografía a lo mejor no nos ha salido como queremos, o tiene la nitidez, o tiene, sí, la nitidez al fin y al cabo, porque el ruido lo que hace es restar nitidez, que queremos la fotografía y pues utilizamos ese pequeño truco de blanco y negro. El cliente acabó encantado con las fotos. Hubo algunos que se entregaron con flash, obviamente. Además me llevé algún flash de estudio de estos de Jinbei para poder hacer alguna fotografía un poco más pues de pose, típica foto de grupo y demás. Pero en el resto, que querían fotos espontáneas en las que la gente no supiese que está siendo fotografiada, pues creedme, cuando la luz es cero, y con cero me refiero a cero, O sea, era un jardín en el que no había ni una lámpara, ni una farola, ni nada. La casa estaba a unos 7-8 metros y la poca luz que llegaba del salón al jardín. Una auténtica pasada. Esa tal vez. Y también tengo otra que una empresa que me contrató para hacer fotografía a fin de cabo de producto, tenían que hacer una especie de catálogo para un distribuidor. Es una marca que se dedica a gama blanca de electrodomésticos, que son neveras, hornos, demás. Y como era muchísima cantidad de producto, tuvimos que ir al almacén a hacer el trabajo. No, es decir, no me enviaron el producto para hacer las fotos en estudio, sino que tuve que ir yo al almacén y montar allí el estudio, porque eran productos muy grandes, como pueden ser hornos, neveras, juegos de cocina enteros de estos de horno y fuegos industriales, muy de todo. Y fue difícil porque además muchos de los equipos eran cromo, y el cromo refleja mucha luz, entonces había que evitar reflejos en un almacén que está totalmente iluminado, que cualquier electrodoméstico te cogía reflejos, en fin, fue un poco locura, porque además hubo que desplazar todo el equipo allí, irse hasta Valencia, porque el estudio está en Valencia, el almacén, ese tampoco fue fácil. Ander2844 dice: ¿cuál fue tu primera cámara y con qué edad te la compraste? Bueno, mi primera cámara, la primera cámara que me compré fue con 18 años, o 17 mejor dicho, 18 años que me la compré, que fue una Canon EOS 3000N, la tengo por ahí, y es una cámara horrible, muy sencilla, pero me costó 40.000 pesetas, la pagué con el primer sueldo que gané. Con el primer sueldo que gané, mi primer trabajo fue en un supermercado de reponedor. Pues ese verano, con el dinero que saqué ese verano, me compré la cámara y me compré un coche y me saqué el carné. Hice un poco las tres cosas aquel verano. Bueno, realmente no. Me compré la cámara y me saqué el carné, o pagué la matrícula de autoescuela. A finales de verano tuve un accidente. Ese año empecé a estudiar foto y es más, me tuve que incorporar a las clases de foto un poquito más tarde, después del accidente y demás, porque las primeras semanas estaba de baja y esto. Entonces el siguiente verano dejé todo el tema del carné un poco aparcado, y al siguiente verano tenía muchas ganas de sacarme el carné, pero bueno, con toda la historia del accidente y demás, pues durante ya ese año me lo saqué. Es decir, yo empecé a estudiar en septiembre, trabajé ese verano, tuve el accidente el 13 de septiembre, me incorporé a principios de octubre a las clases de laboratorio de imagen, y en marzo así me saqué el carnet de conducir. En mayo, el 12, 13 de mayo, por ahí, o el 3 de mayo, no me acuerdo. Ostras, no me acuerdo. Pero por ahí. Entonces, pues una 3000N, y bueno, se suelta un rollo que no veas. Argo84. ¿Para cuándo una quedada por Madrid para hacer fotos de calle? Bueno, pues ahora veremos, a ver toda la nueva normalidad, cómo va a ser, si se pueden hacer estas cosas. Y quería recuperar también un poco el tema no solo en Madrid, sino también en más sitios, ¿vale? Además, lo quería también dirigir un poco en hacer algún taller o alguna cosita. Veremos, ¿vale? Porque en Madrid lo tengo muy fácil, porque hay muchas opciones, tanto con fotografiarte. También estuve hablando hace poquito con la gente de Leica, que tienen ahí un espacio bastante chulo en la tienda de Madrid. Incluso también, en cierto modo, me lo ofrecieron por si quería hacer alguna cosa allí, que contase con ello perfectamente, que seguro que nos podíamos poner de acuerdo y demás. Así que iremos haciendo cositas, pero fuera de Madrid también me gustaría en otros sitios. Javi Cartier dice: ¿cuál crees que será el nuevo salto cualitativo en cámaras digitales? Bueno, sin duda creo que ya lo estamos viendo en los teléfonos móviles. Es la inteligencia artificial, la capacidad que tengan de hacer cosas, de procesar cosas. Pues ya estamos viendo, por ejemplo, fijaros en que las últimas cámaras que están sacando, enfoque a mascotas, vídeos 8K, pero sobre todo pues el tema de enfoque a mascotas, el tema de los light composite, el tema de que enfoquen estrellas como la M1 III nueva, este tipo de cosas que al final lo que hacen es
generar una serie de automatismos que llevan una capacidad de procesamiento o que necesiten una capacidad de procesamiento mayor, pero que simplifican un poco el tema, pues para aquel que va a hacer fotografías y que no domina la técnica, como puede ser, por ejemplo, pues el tema de esto del enfoque de estrellas que ha sacado la nueva Olympus, para aquellos que no dominen el tema del hiperfocal o que no sepan de qué va, pues en vez de liarte a aprenderlo, pues puedes directamente irte a una opción de la cámara que te va a permitir la foto de estrellas. El 2016, cuando fui a Fotoquina, ya me vine de allí teniendo bastante claro que el salto sería la IA en las cámaras, o sea, la inteligencia artificial, la capacidad de procesado, el tema de la conectividad, el tema de... Al fin y al cabo, ahí los teléfonos móviles nos están enseñando un poco el camino y los fabricantes de cámaras van a tener que aprender de ahí, ¿eh? Porque como se duerman, al final... Tened en cuenta que los teléfonos móviles, la venta de cámaras compactas ya se las ha comido. Y se está empezando a comer la venta de reflex de gamas bajas porque están los móviles incorporando varias lentes, cosas que desenfoques de fondos y demás. Así que ya no, para tener una foto con el fondo desenfocado, no tienes que irte obligatoriamente a una cámara reflex o una cámara sin espejo de iniciación, ¿vale? Con una óptica un poquito luminosa. Sino que hay teléfonos que ya te están permitiendo hacerlo. Así que yo creo que da un poco por ahí la cosa. Y otra de Javier es, ¿crees que tiene sentido más ISO o más megapíxeles en 2020? En tema de megapíxeles creo que no. Creo que tiene que haber una cámara para cada usuario. Entiendo que hay usuarios que necesitan cámaras con 100, con 400, con 60 megapíxeles y hay otros muchos en los que no necesitan más de 20 megapíxeles. Estamos en un momento en el que el marketing es más potente que el sentido común y que muchas veces nos venden cosas que realmente no necesitamos o que no vamos a utilizar. ¿Cuántos de vosotros cuando cambiéis de cámara pensáis, le he sacado un 110% de rendimiento a mi antigua cámara? Seguro que prácticamente ninguno. Incluso muchos profesionales están viendo que equipo profesional que invirtieron hace 4 o 5 años, pues que a lo mejor todavía no les apetece hacer el cambio en cuanto a inversión, es decir, todavía no han visto recompensada o rentabilizada esa inversión, pero ya quieren cambiar el equipo porque ven que los equipos nuevos son capaces de hacer X cosas que su equipo no puede y les puede facilitar el trabajo en muchas cosas. No les va a hacer obviamente el trabajo, pero se lo va a facilitar. Así que creo que hoy ni ISO ni megapíxeles. Creo que hemos llegado a un punto en el que sí, es cierto que siempre se agradece tener un poco más de ISO. Te permite tener una herramienta que puedes hacer en determinadas ocasiones cosas un poco diferentes, ¿vale? Pero creo que no es indispensable. Así que yo creo que, por desgracia, veremos más megapíxeles y peor ISO. Porque al fin y al cabo, para tener un mejor ISO, lo que tenemos que hacer es el píxel más grande y eso nos obliga a hacer sensores, pues, estamos limitados en tamaño de sensor y si metemos más megapíxeles en el mismo tamaño de sensor, tienen que ser más pequeños. Y a píxel más pequeño, más ruido. Esto es así, más electrónica, más generación de calor, menos rango dinámico porque cada píxel tiene menos capacidad de adquirir luz, etc. Bueno, desde mi punto de vista sería más interesante ISO, ¿vale? que el tema de megapíxeles, pero tampoco creo que hoy en día tengamos grandes carencias en este aspecto como si teníamos, por ejemplo, en 2009, 2010, etc. Sniper Super Moments dice, quiero comprarme una 90D, ¿qué opinas? ¿Por qué no? Es una cámara como otras. Yo os dije hace tiempo que el tema de reflex, yo hoy en día, para empezar de cero, no lo veo, a no ser que el precio sea una excusa indudable y que digas, bueno, es que hay mucho más equipo de segunda mano, es que hay más... Ahí, bueno, ok, lo puedo entender. Pero en cuanto a meterse en fotografía y disfrutar y hacer cosas y demás, el equipo sin espejo ofrece muchísimas ventajas, que el reflex es cierto que está un poco más limitado en todo el tema de enfoques, de capacidad, de procesamiento, etcétera, pero sí que es cierto que en cuanto al tema de equipo, como hay mucho equipo, porque es un sistema que lleva muchos años implementado, pues es más fácil adquirir equipo a mejor precio, ¿vale? Eso sin duda, ¿vale? Pero bueno, 90D pues está bien, es una cámara PSC. Yo a lo mejor en vez de la 90D pues me iría a la M50 o mejor dicho una cámara un poquito más potente como la M6 Mark II, ¿vale? No sé, es mi opinión. Pronto llegará, dice José Manuel 1974, pronto llegará el iPhone 12. Dicen que será un monstruo de la fotografía. ¿Qué opinas? Que es un móvil y que siempre va a ser un móvil. Podrá hacer cosas muy chulas por inteligencia artificial, como desenfocar fondos, podrá poner Light Composite, podrá poner unos modos de noche que lo que aplica es un filtro de reducción de ruido brutal, pero ese sensor pequeño y esas ópticas al fin y al cabo están limitadas en eso, en el sensor pequeño y en un número de ópticas. No puedes hacer grandes locuras. Me vas a decir tú que, por ejemplo, un iPhone 12, la óptica larga es un equivalente a 50 y tantos milímetros, 55, 52. Me vas a decir tú que en el móvil vas a poder montar una óptica como este 25 1.2 o como cualquier otra óptica, como un GM de Sony
pues el 85 1.4, cosas así. No lo vas a poder hacer en un teléfono móvil. Puedes hacer muchas cosas por IA, puede ser interesante, y lo que os decía al principio, o sea, en una pregunta anterior, hay para muchos usuarios en los que un teléfono móvil hace lo que necesitan. En un momento dado, enfocar una foto bonita de paisaje y ya está. Pero para los que hacemos fotos, para los que nos dedicamos a ello, para los que necesitamos herramientas fiables, estables, con autonomía, con capacidades, realmente el teléfono móvil no es más que esa cámara compacta para hacer 4 fotos en un viaje. Por ahora, y creo que durante mucho tiempo, eso es lo que va a ser. Se va a comer el mercado de cámaras compactas, que ya se ha comido, y la reflex de iniciación. Por eso cada vez las marcas se están metiendo más en la reflex Pro o en la sin espejo Pro, que es donde tienen ahora un poco más de nicho de mercado, porque será lo último que se coman los móviles. Momo13 hace una pregunta sobre el Light Composite de Olympus, que cómo se configura. Bueno, el Light Composite, para los que no conozcáis, es una herramienta que es muy interesante porque lo que hace es que deja el sensor abierto y el sensor simplemente lo que va captando son altas luces, son luces. Todas las luces nuevas en la escena las capta, pero no va sumando exposición, sino que cuando las llegas a exponer bien, las deja de exponer, las obvia. ¿Qué conseguimos con esto? Pues poder hacer estos Star Trails, exposiciones largas, sin tener que calcular la exposición. Además, en pantalla puedes ir viendo cómo queda y puedes parar la exposición cuando quieras. En función de la cámara, pues Olympus Normalmente Olympus siempre lo ha tenido en el modo manual, es decir, tú te vas en el modo M y en la velocidad del tiempo te vas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Llegas a 1 segundo, 4, 8, 15, 30, 60 segundos y pasas al Light Composite y al Lifetime. El Lifetime es que tú vas viendo en pantalla cómo va quedando la foto, pero sí que va quemando exposición, es decir, es una exposición larga, es un bulb normal, pero que sí que se puede llegar a quemar la fotografía. Y luego tienes el Light Composite, que lo que va a hacer es que das una vez, la cámara se prepara y luego le vuelves a dar y ya capta luz. No tienen todos los modelos, creo, o sí. No, era lo de la alta resolución, no la tienen todas, pero esto creo que sí que lo tienen todas, ¿vale? Hay modelos como las nuevas, como la M1 Mark III, que en la rueda de arriba, en la rueda de modo, en vez de ponerte en manual, te tienes que ir a la B, al bulb, y ahí giras a la izquierda y ahí lo tienes, ¿vale? Esto lo han hecho para simplificar un poco, para no tener que estar recorriéndote todo el dial de velocidades hasta llegar, porque si estás en un 125 avos de segundo, pues un 60, un 30, un 15, un 8, un 4, un 2, un 1, un segundo, 2, 4, 8... Al final es un viaje muy largo hasta llegar ahí, ¿vale? Lo han hecho para simplificarlo un poquito. La 5D Mark III, por ejemplo, lo tiene así en el bulb, ahí te tiras hacia la izquierda, que es lo que dices, y ya está. Y varía de la 1 Mark II, no varía de la 1 Mark III, ¿vale? Que es lo que me has preguntado, que la tienes en la M5 Mark III y que no crees que varíe de la 1. Pues un poquito sí, pero muy poquito. Un poquito en cómo se activa, ¿vale? El resto es exactamente igual. ¿Cuál es mi objetivo favorito? Dice Javier Donoso. Pues mi objetivo favorito, depende para qué. Hay objetivos que me encantan, hay objetivos que me gustan mucho, hay objetivos como los Leica, los 35 f2 de Leica, es un objetivo que me tiene enamorado. Cualquier objetivo que sea muy nítido y que tenga una muy buena construcción, me encanta. Por ejemplo, ya os he dicho antes, los Panasonic Leica, esos me tienen loco. Sobre todo el 42.5 1.2 de Panasonic Leica es una preciosidad de objetivo. El 75-1.8 Olympus, ese objetivo lo ves, y además lo probé en el vídeo de la M10 en Toledo, lo pude probar y es que lo ves y es un cristal, es como un trozo de diamante, es una pasada de objetivo. Pero en cuanto a uso habitual, los 35 mm, el 17-1.2 es una pasada, el 17 mm 1.2. Este objetivo es una auténtica pasada, pero también es una pasada el tamaño que tiene el 17 1.8, que son equivalentes a 35 mm en el sistema, ¿vale? Pero al igual que me encantaba y me pareció una pasada el 35 Art de Sigma para la 5D, ¿vale? Para Canon, para Nikon, para Sony, esa versión lo tenéis en un montón, ¿vale? Pero es cierto que es un objetivo más grande, es un poco más trasto, está pensado para el tema de full frame. La siguiente es de JGH 1904, y dice: en retrato paisaje, ¿recomiendas el uso de ISO 100-64 extendido o de ISO 200 nativo en Olympus? Bueno, sois muchos los que me preguntáis por preguntas sobre Olympus, ¿eh? No llevo tanto tiempo con Olympus como para que me relacionéis tanto con Olympus. Como tú bien dices, el 64 y el 100 es un extendido, es decir, que lo que hace es una transformación de la fotografía que está captando la cámara a un 200 ISO nativo. En rango dinámico siempre vas a tener más rango dinámico en ISO 200, así que si vas a hacer una fotografía de paisaje, el ISO 200
es preferible porque tienes más rango dinámico. Si vas a hacer una fotografía de retrato y tienes mucha luz y por exposición y demás tienes que bajar a ISO 64-100, pues baja a ISO 64-100, no te vuelvas loco. Pero ya te digo que donde más rango dinámico vas a tener es en el ISO 200, que es la sensibilidad nativa del sensor. Sáenz Gerson dice, sensor de 1 pulgada para fotografía de calle. ¿Viene bien ese sensor? Bueno, ¿por qué no? Al fin y al cabo, 1 pulgada de sensor, hay muchas cámaras muy chulas que lo tienen. Hoy en día es cierto que están los fabricantes tirando un poco más a sensores a lo mejor APS-C, como esa Ricoh GR3, pero tampoco tiene por qué ser malo. Canon tenía en alguna G, tenía los sensores de 1 pulgada, no me acuerdo, ya me lié con Canon con esa gama, con la G7X o algo así, Mark II o algo de eso. Había por ahí cámaras que tenían 1 pulgada de sensor. Tienes que pensar que a sensor más pequeño, más problemas en cuanto a sensibilidades altas y también pues menos marginación de fondos. Si estás buscando una cámara para hacer retratos con poca luz, obviamente 1 pulgada no es lo ideal, pero si es para hacer foto de calle con mucha iluminación y en la que vas a tener una mayor profundidad de campo porque es un sensor más pequeño, pues genial, porque vas a tener más profundidad de campo y no te va a hacer falta mucha luz, o sea, no te va a hacer falta subir mucho de ISO porque vas a hacer fotos con una buena luz. Hay que pensar un poco en lo que queremos dirigir las cámaras. Es cierto que muchas veces lo vemos desde el punto de vista que buscamos un equipo que sea lo más versátil posible, pero no siempre. O sea, esto es como el carpintero que compra un martillo. Hay martillos que van mejor para unos clavos y otros que van mejor para otros. Hay que elegir. La herramienta perfecta no existe. No existe una cámara que digas es la perfecta. No. Cada una, por fortuna o por desgracia, y cada día más, cada una está especializada en un tipo pues, de fotografía o en hacer un tipo de fotos o en un tipo de salidas porque es muy ligero, etcétera. El triángulo de los tercios dice, para disparar con trípode se recomienda quitar el estabilizador. Bueno, dice que tiene una M10 Mark II. Sí, cuando vas a hacer foto con trípode, sí, lo ideal es quitar el estabilizador porque el estabilizador puede interpretar, la cámara no se va a mover, entonces si no se va a mover, podría a lo mejor el sensor llegar a interpretar alguna vibración e intentar corregir algo que no te hace falta. No creo que sea tampoco un problema, o sea, yo tampoco me obsesionaría, pero ¿por qué no? Te va a consumir menos batería la cámara y yo que sé, si te acuerdas, quítalo. Normalmente será una cosa más de que te acuerdes o no te acuerdes. Yo casi nunca me acuerdo y al final lo suelo tener activado, ¿vale? Pero realmente con trípode no haría falta tener el estabilizador encendido. José Luis León, ¿cómo elegir la edición de nuestras fotos y en consecuencia nuestro estilo como autor? ¿Tu experiencia? Bueno, José Luis, al final hay por ahí una frase de Cartier-Bresson que decía que tus 10.000 primeras fotografías eran tus peores fotografías. No es que sean tus peores fotografías, sino que desde mi punto de vista van a ser las fotografías que te van a llevar a tu estilo. Es decir, tú poco a poco te vas a ver que a ti no te gusta hacer eso que hace aquel. A ti te gusta hacer esto. Y a ti te gustan las fotos a lo mejor con esta cantidad de amarillo, no con esta cantidad de amarillo. Y eso poco a poco, aunque tú no te des cuenta, te va a generar un estilo. Por eso está bien herramientas como las redes sociales, como Instagram y estas cosas, donde uno al final lo que va haciendo es publicar las fotos que más le gustan de su estilo propio, te das cuenta de que sigues un patrón y de que, es más, llegará un día en el que digas siempre hago la misma foto, porque te darás cuenta de que siempre haces la misma foto o tienes 4 o 5 fotos y siempre las vas repitiendo, ¿vale? Así que la única manera es práctica, es hacer mucho, editar mucho, ver lo que te gusta y no fijarse tanto, o sea, buscar siempre inspiración y no tanto reproducción. Y eso te va a hacer, pues, darte un poquito cuenta de tu propio estilo. ¿Qué editor usas y cómo y dónde aprendiste? Bueno, yo utilizo el Lightroom y aprender de forma didáctica. Es más, mirad, interesante. Hace muchos años, cuando casi salió todo el tema de Lightroom, yo empecé a hacer unos tutoriales que todavía están en YouTube. Hay una lista de reproducción de Lightroom en la que he ido añadiendo después algún vídeo más de otras cositas que han ido poniendo posteriormente y demás, pero os hice unos vídeos con las cosas básicas de Lightroom, de cómo importar, de cómo editar básicamente, o sea, exposición, contraste y demás. Y yo he aprendido mucho haciendo vídeos para vosotros, es decir, yo hay muchos vídeos que no tengo ni idea de lo que voy a hablar. Me pasa, por ejemplo, últimamente, estos años me ha pasado mucho con vídeo, en las que me he puesto mucho las pilas y he estudiado mucho desde un punto de vista autodidacta, a base de ver mucho contenido en redes sociales, a ver mucho en foros, a buscar todo este tipo de contenidos, a investigar, a fijarme mucho en cómo se editan programas de televisión, cómo se editan películas, cómo se editan documentales, cómo se editan las series, no solo en color, sino también en iluminación, de lo cual también no os he hecho todavía mucho contenido porque llevo 2-3 años poniéndome las pilas, intentando aprender mucho sobre modificadores, cómo afecta cada modificador, cómo iluminas cada sujeto. Es más, si os fijáis la iluminación que tengo aquí ahora mismo,
dista mucho de los vídeos que hay subidos en el canal de hace 2 o 3 años, porque en este tiempo lo que he hecho es centrarme un poquito en darle un poco más de caña a todo el tema de iluminación. Y a base de haceros yo contenidos, pues he aprendido a utilizar herramientas, ¿vale? Así que mi mejor consejo para aprender algo es la curiosidad. La curiosidad te va a hacer aprender. Cada paso que des que no sepas cómo se hace, buscarlo. Es un proceso que lleva mucho tiempo, se simplifica mucho haciendo un curso, pero es la manera en la que yo he hecho y en la que yo he aprendido, ¿vale? Siguiente pregunta de Joaquín Pastor Suárez. ¿Qué te parece el tándem Sony A6400 y Sigma 30 mm? Pues bien, es un 50 mm. Personalmente me gustan un poco más las ópticas más angulares. Sigma tiene ahí también el 16 mm 1.4, que también es una pasada. Pero eso depende un poco del tipo de foto que quieras hacer, es decir, el ángulo de visión que quieras tener en tus fotografías. Esto es equivalente a un 50, un poquito más cerrado. Y pues a mí, por ejemplo, para foto de calle, para fotografía documental, un poquito paisaje y demás, el 35 me gusta más. Esto que sea un 50 va un poco más pensado, pues a lo mejor en retrato, detalles, etc. David LFZ, cámara mirrorless, calidad-precio para empezar. OMD 10 Mark III, por ejemplo. Sony A6300, porque la 400 son las nuevas y a lo mejor la 300 la encuentras a un buen precio. Lo que decíamos antes de la PNF, tu sustituta, además, pues la 6300 tuvo como sustituta la 6400 y la encontrarás bien de precio. Fuji's X-T20. La X-T20 es una pasada de cámara de Fuji. Todos los fabricantes tienen una cámara para iniciarse que tiene un precio comedido. Y que es que hoy en día, ya os digo, es que se puede trabajar. Yo, la M50, que es una cámara que me compré porque se me rompió un objetivo para grabar los contenidos para YouTube, tenía que comprarme una cámara y no, esto no da dinero realmente, o sea, ya os digo, o sea, este vídeo a lo mejor llega a monetizar 6-7 euros y dije, pues mira, algo que sea barato y que me saque del paso. Y grababa 4K. Pues un día me la llevé a una boda y estuve haciendo fotos en la boda con la M50 y entregué las fotos al cliente y más que contento. Importa más las ópticas que las cámaras, ¿vale? Y de estos tengo que hacer algún vídeo. ¿Va a haber una PNF 2? Me pregunta por ahí Tadeo. No, sí, pero no se sabe cuándo. O sea, Olympus no ha dicho ni que sí ni que no. Ni sin mañana o dentro de 10 años. No se sabe absolutamente nada. José Luis León también pregunta, ¿qué opinas del futuro del negocio? El de a pie. De la fotografía en general y de bodas en particular. Bueno, pues habrá que ver cómo afecta todo esto. La verdad es que a mí me da un poco de vértigo. Sobre todo, uno se para a mirar el tema de los restaurantes y uno piensa que, por ejemplo, la mitad de las bodas se hacen en un restaurante y eso de que haya mamparas entre comensales, ¿os imagináis? Con un filtro polarizador todo el día, en la cena, quitando reflejos de las mamparas. No sé, a mí todo esto me parece que es muy complicado. Esto va a afectar sin duda a la industria mucho. No a la industria de las cámaras, sino a la industria de los fotógrafos. Sobre todo... Y estos días he estado mirando protocolos de seguridad en cuanto a producciones de grabaciones de vídeo, de sesiones de foto de producto, en la que vienen 3 personas de una empresa, el director, el de marketing y el de, pues a lo mejor, el que lleva el de redes sociales. Y los 3 te vienen a ver cómo se hace el trabajo para dar opiniones para tal. Tienes a lo mejor es un plato de sushi, pero a lo mejor es una modelo con su maquilladora, con su peluquera, Es decir, que hay un montón de gente trabajando ahí junta. ¿Cómo se va a respetar ahí las medidas de seguridad? El distanciamiento. ¿Cómo vas? O sea, no sé. No tengo ni idea. Va a afectar seguro. ¿Cómo va a ser todo esto? No lo sé. El negocio de las bodas, como he dicho antes, complicado porque este año no vamos a facturar nada los que nos dedicamos a bodas porque nos lo pasa el año que viene, pero el año que viene tendremos que hacer las de este año y no podremos coger nuevas. Entonces vamos a perder un año. Las ayudas del gobierno son las que son 600 euros si cesas la actividad, ¿vale? Yo no he podido pedir el cese de actividad, pero tampoco he podido seguir trabajando. Este mes ya lo he podido pedir porque este mes pasado en abril no he facturado absolutamente nada. Pero como suelo facturar a mes vencido, pues no lo pude pedir en marzo, porque en marzo cobré lo de febrero y en abril cobro lo de marzo. Pues hasta mayo no se puede pedir el cese de actividad. Y el día 1 he corrido a solicitarlo porque a lo mejor el día 6 ya lo cierran, lo quitan porque van a quitar el estado de alarma. No sé, pero lo que estoy convencido es que de aquí vamos a salir en otro mundo totalmente diferente en muchos aspectos y en cierto modo va a afectar mucho al tema del trabajo laboral, sobre todo de profesiones liberales como la mía, en la que no sé todavía si puedo salir a grabaros un vídeo a la calle. Durante este tiempo no sé si un cliente me pide, porque he tenido clientes que me han pedido hacer unos contenidos que no se han hecho. A lo mejor no tanto porque estaba limitado, que no sabía si estaba limitado, pero sobre todo por el tema del rechazo al contenido, por verse contenido hecho en la calle cuando nadie puede salir. Y esa decisión ética, moral, personal, pues a lo mejor me hace perder no sé, es bastante complicado todo.
OE, que ese es el nombre, dice: ¿qué piensas de que ahora todos se creen fotógrafos por tener una cámara? Bueno, realmente todos los que tienen una cámara son fotógrafos porque hacen fotos con ella. Ahora, ¿son fotógrafos profesionales? Eso ya es otra cosa. Al fin y al cabo, la fotografía es hacer fotos. Y cualquiera puede hacer buenas fotos hasta con un móvil. O sea, cualquier cosa que haga fotos puede hacer fotos. Tampoco hay que discriminar a alguien que se quiera sentir fotógrafo. Nadie es nadie para juzgar a otro. Al que se hace llamar fotógrafo le juzgarán sus fotos. A algunos las fotos que hace una persona les gustarán y a otros no. Desde mi punto de vista, fotógrafo profesional es aquel que vive de ello, es aquel que cotiza sus impuestos por esa actividad y es aquel al que le pagan por hacer fotos, básicamente. ¿Hay fotógrafos a los que le pueden pagar un trabajo puntual y llamarse fotógrafo profesional? Bueno, desde mi punto de vista, si no es tu fuente de ingresos principal y si simplemente y no pagas impuestos sobre ello, no lo es. Normalmente el que hace a lo mejor pues el típico, vamos a decir, cuñado, que pues un amigo de no sé quién le dice: oye, hazme las fotos de la boda, y le va a la boda y le hace 200 fotos y le cobra 200 euros, para mí eso no es un fotógrafo profesional. Es alguien pues que ha tenido esa oportunidad de ganarse un dinero extra puntualmente y ya está, pero no va a tributar por ello, no va a pagar impuestos, no está dado de alta, no paga seguros sociales por ello. Eso para mí es un fotógrafo. ¿Que las puede hacer con el móvil? Sí. ¿Las puede hacer con una cámara? Sí. Como digo, no somos nadie para juzgar a otro. Desde mi punto de vista, la humildad es la bandera que tendríamos que llevar todos y no somos nadie, es nadie para juzgar a otro por lo que hace, lo que quiere ser, cómo se hace llamar, o cómo se siente, o cómo se hace ser. O sea, que cada uno sea lo que quiera, ¿vale? Y si alguien dice ser fotógrafo, pues ya os digo, que hablen sus fotografías y a algunos les gustarán y a otros las odiará, pero eso le pasa a todos los fotógrafos, ¿eh? Hay grandes fotógrafos de la historia que son odiados y que son amados. Eso siempre va a ser así. Porque si tu trabajo le gusta a todo el mundo, o todo el mundo dice: ah, pues está muy bien, eso es que generas indiferencia y eso no es bueno tampoco, ¿vale? Es a lo mejor la hipocresía, a lo mejor en determinados casos de la sociedad, que te hace alimentar tu ego, pero bueno, me estoy liando. Sergio B83 dice: no tengo PC y edito desde el móvil, pero las pasa a JPG. ¿Hay manera de pasar las fotos a móvil desde la cámara en RAW? Sí, depende de la cámara. También puedes comprar un lector de tarjetas para el teléfono móvil y pasarlas, depende del móvil que tengas, ¿vale? Luego tendrás que descargarte algún software que pueda trabajar esos archivos RAW, porque hay muchas veces que los propios editores de los teléfonos no trabajan con archivos RAW, ¿vale? Entonces, sí puedes, hay herramientas para hacerlo, pero es casi más sencillo y más recomendable hacerlo desde un ordenador porque es mucho más ágil desde mi punto de vista y tienes más control en cuanto al tamaño de lo que lo estás viendo, a controles y demás. Hoy en día mucha gente edita con tablet y yo cuando termine todo esto tengo pendiente haceros un vídeo editando con iPad, ¿vale? Os lo prometo, ahí lo tengo. Ya, foto, ¿has probado los Sigma para micro 4 tercios? No, ya, no he podido probarlos todavía. Los tuve para Sony, para la montura APS-C de Sony, para la Sony E, pero no los pude probar tampoco porque cuando me llegó la cámara los objetivos se tenían que ir y demás. Pero tienen muy buena pinta, la verdad es que son objetivos que tienen pinta de ser una pasada, ¿vale? Pero son objetivos que están concebidos para APS-C y al montarlos en 4 tercios son objetivos que desde mi punto de vista son grandes para el sistema. ¿Por qué? Porque no estás aprovechando todo el círculo que genera en el sensor la óptica. Estás aprovechando un recorte de la óptica, ¿vale? Eso no me gusta. Eso me parece que no deje de ser pues un apaño, por así decirlo, pero bueno, las ópticas en sí son buenas, ¿eh? Cualquier óptica Sigma, cualquier óptica de cualquier fabricante reciente dentro de los grandes conocidos, Tamron, Sigma, las propias marcas, son grandes ópticas, ¿eh? Hay mucho trabajo detrás de cada óptica que veis o de cada óptica que se desprecia en el mercado, hay mucho trabajo. Carlos Parra, ¿qué cámara pueden disparar a pulso más de lo normal? A pulso, imagino que te refieres más tiempo. Pues hoy en día va a ser muy interesante porque habrá que ver cómo la estabilización de las cámaras full frame va entrando y cómo eso genera una competencia. Hasta el momento Sony, no sé si Sony combinaba el estabilizador de los cuerpos con los estabilizadores de óptica y demás, pero Canon ya ha dicho que la EOS R5 lo va a hacer, es decir, va a trabajar conjuntamente. Eso, yo lo he probado en Olympus y es una pasada el 12-100. Bueno, si veis el vídeo de la MD-M1X, si buscáis M1X en YouTube, ahí os va a aparecer el vídeo. Al final del vídeo hago una foto a 4 segundos a pulso. Es una pasada. Es una pasada hacer una foto. Y es que además es que me estoy moviendo, es que me va a salir movida. Bueno, ahora la repito y luego la ves y está bien la foto. Ahora me parece un poco innecesario ya llegar a 4 segundos de disparo a pulso.
¿Quién necesita eso? El problema está en el sujeto, que el sujeto sí se mueve, entonces no tampoco vamos a conseguir gran cosa. Sí, pues para un paisaje pues nos puede salvar el culo. Y nos puede ahorrar llevar un trípode en determinado momento. Es una cosa de las que me gusta del sistema. Veis que la estabilización, al ser 4/3 sensor pequeño, tiene más margen de estabilización y eso está muy bien. Veremos, como lo he dicho, ahora Canon con la R5 se va a generar competencia en Sony. Sony también tendrá que... Yo creo que es que Sony no combina a fecha... Igual me equivoco, igual me corregís algunos. No sé si combina a día de hoy Sony el estabilizador de óptica y cuerpo y hace que trabajen a la vez, así se consigue una mayor estabilización. En el caso de Olympus llegas a estabilizar hasta 7,5 pasos de diafragma, una pasada. Y no sé si en el caso de Canon lo soportará, al ser un sensor más grande a lo mejor está un poco más limitado. Y si eso va a generar, como os digo, una competencia para que Sony lo haga. Eso se implementará también en los cuerpos, en los equipos de Nikon. Panasonic lo va a hacer también en sus SH, en sus S1, H o no H, etc. La siguiente es de Large David y dice: ¿con qué escaneas los negativos? Bueno, pues con este objetivo, con el 1240, que es un objetivo que enfoca muy cerquita. Monto los objetivos en una máscara de escáner, que no deja de ser un pequeño rail donde se montan los objetivos los negativos en el escáner, y para poder iluminarlo desde abajo. Abajo suelo poner por ahora el iPad, a ver si pillo una mesa de luz, y pues la cámara la pongo encima y al final es hacer una foto translúcida, es decir, es un negativo es un soporte transparente y lo que hay que hacer es iluminarlo desde abajo y hacer una foto lo más cerca posible, ¿vale? Con el diafragma lo más cerrado posible para tener nitidez, pero una profundidad de campo suficiente como para que el patrón de iluminación del iPad no se vea, y luego lo invierto en Lightroom con un software. Os toca hacer también un vídeo, lo dicho. Ya os digo que estas semanas han sido un poquito complicadas, estoy retomando un poquito todo y me hacen falta un par de cosas que cuando termine el estado de alarma pues pediré y os haré el vídeo en cuanto pueda. Pero al final es hacer una foto negativo iluminándola a contraluz. Infidel Element Botre dice: ¿el tamaño del diámetro de filtros en los objetivos es importante? Sí, el diámetro es lo que muchas veces, la óptica frontal es lo que dicta la luminosidad que va a tener el objetivo, ¿vale? Por eso los objetivos que son muy luminosos suelen ser más grandes que los objetivos que son pocos luminosos, porque al final lo que da luminosidad realmente es una óptica interna, es el punto más estrecho por el que pasa la luz, y eso pues sí, es importante, ¿vale? Es importante. Tus referentes fotográficos clásicos, modernos, bueno, ya os he dicho un poquito antes. Y algún libro que recomiendes. Pues mirad, libros, por ejemplo, en Patreon sorteé hace un par de meses, que con toda esta historia del confinamiento no he podido todavía enviar, pero que a ver si en un par de semanas lo envío. Es, por ejemplo, el de Contactos de la agencia Magnum. Es un libro alucinante. Otros fotógrafos que mirad que yo así tenga al alcance de la mano, son libros sobre los que se aprende un montón de fotografía. Este es mi libro de texto, ¿vale? Yo cuando estudié foto, este fue mi libro de texto, manual completo de fotografía, de Celeste Ediciones, Roland P. Lowell, Fred C. Wallen y James A. Foltz. Es un manual de foto en el que te viene explicado todo, es un poco vintage. Dejadme, fijaros, a ver si encuentro por aquí alguna... Fijaros los ejemplos de fotos. Es bastante vintage, la verdad. Pero es que viene todo súper bien explicado, ¿vale? Está concebido para fotografía analógica, ¿vale? Pues viene pues el tema de ampliadoras, cómo utilizar las ampliadoras, etcétera. Es un poco vintage, ¿vale? Hoy en día a lo mejor no es la mejor opción. Y luego que es La visión fotográfica, de Eduardo Momeñe, que también es un libro pequeñito, que se lee muy bien, muy rápido, muy facilito, y la verdad es que habla mucho sobre grandes fotógrafos de la historia, pues la visión de los fotógrafos y demás. Esto es muy recomendable también, ¿vale? Así que estos dos, por ejemplo. Pero es que hay infinidad. Tengo por aquí algún libro de Hasselblad, que es una pasada. Es que hay infinidad. Esta pregunta es interesante y es de Joan Domefoto. Y dice: ¿qué echas en falta de full frame? Bueno, interesante pregunta, ¿eh? Pues dejadme que os cuente un poquito. Echar en falta al principio, o sea, yo tuve mi crisis existencial cuando vi que el sistema tenía unas ventajas y tal, y me lié la manta a la cabeza y pues pillé la PNF, pero que la pillé para hacer foto de calle, donde había muchas cosas que no me importaban mucho, es decir, quería utilizarla para hacer fotos de calles, para hacer contenidos, para hacer fotos, para que lo vierais. El sistema 4/3, si peca de dos grandes cosas, es que en poca luz no es el mejor sistema,
y que a la hora de marginar sujetos tampoco es el mejor sistema por el tema de que las ópticas, al ser el sensor más pequeño, son más angulares y eso pues hace que tengan una profundidad de campo mayor. Para foto de calle esto no me importaba. Pero cuando empecé a utilizar las cámaras para hacer a lo mejor, pues me las llevaba a alguna boda y tal, pues sí que me empecé a agobiar un poco en cuanto a la profundidad de campo. ¿Por qué? Porque tenía las ópticas 1.8, que es que no quería invertir más dinero porque para hacer los contenidos, para hacer fotos, vídeos, para hacer fotos de calle y demás, tampoco me hacía falta además ópticas grandes. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a ver las ventajas del sistema, o sea, que el sistema me podía dar en cuanto a bodas y las limitaciones que las ópticas 1.8 me ofrecían, pues me quedé un poco frío, ¿vale? Y sí que ahí solía compaginarlo mucho, estuve un par de bodas compaginándolo mucho con las reflex. ¿Por qué? Por eso, sobre todo la ausencia de profundidad de campo me tenía un poquito desquiciado. Hasta que decidí pedir las ópticas 1.2 para probarlas, tanto el 17 como el 25 1.2, y me hice una boda entera sin la reflex. Es más, me obligué porque dejé las reflex en el coche. Me las llevé a la boda, pero las dejé en el coche, no las metí en la misma bolsa. Y ahí sí que ya me quedé tranquilo. ¿Qué he hecho en falta del sistema reflex? Sinceramente, nada. A día de hoy, con las ópticas 1.2, no he hecho prácticamente nada. Es posible que en determinados casos en los que quiera hacer una fotografía de cuerpo entero a una cierta distancia y quiera romper el fondo totalmente, a lo mejor ese día, sí que agradecería tener un 85 y un full frame. A lo mejor. Pero ya os digo que a día de hoy nada. O sea, a día de hoy, hace a lo mejor un año, sí, podía echar alguna cosa en falta, como os digo, pero a día de hoy no he hecho nada en falta. Es más, he puesto aquí la 5D por si acaso y cada vez que la cojo me doy cuenta de que casi la mano ni me abarca. O sea, me parece una cámara, a ver, es un camarón, ¿eh? Y es un tanque. Pero es cierto que me ha costado muy poco acostumbrarme al sistema, sobre todo por tamaño, es muy pequeñito y es muy manejable y demás, y eso pues la verdad es que me gusta mucho. La siguiente es de Ocampo Palacio y dice: ¿qué tan imprescindible es la estabilización en el cuerpo de la cámara para hacer fotografía? Bueno, pues la verdad es que imprescindible no es. En esta vida hay poquitas cosas imprescindibles, ¿eh? Aire, agua, comida y poco más, ¿eh? Pero lo cierto es que hoy además, mirad, hoy he estado limpiando una cámara, he estado echando un vistazo a lo que tengo por ahí y he estado limpiando la Canon QL17, que es una cámara que tendrá unos 50 años, 60 años, unos 50 yo creo que tendrá, ¿no? Será de los 70 y algo, será 70 y algo, sí, unos 50 años más o menos, 40 y tantos, 50. Y es una cámara que no tiene nada, muy sencillita. O sea, en esa época era imprescindible, no, o sea, imprescindible no lo es. Es interesante, por ejemplo, si sueles hacer fotografía de paisaje, sueles salir al campo, quieres ahorrarte llevar el trípode y sueles hacer fotos en situaciones en las que hay poquita luz, o si quieres sacar el rastro de, por ejemplo, una cascada disparando a lo mejor a un segundo. Para ese tipo de fotos, con una óptica estabilizada, por ejemplo, yo en el sistema ya os he comentado las ventajas del 12-100 que tiene estabilizador integrado y demás, pues para ese tipo de fotos sí que es interesante. Piensa que el estabilizador nunca os va a estabilizar el sujeto. Tú no tiene sentido utilizar en una fotografía, en un partido de fútbol, un objetivo estabilizado. ¿Por qué? Pues porque simplemente disparas tan rápido, a una velocidad tan rápida, que no te sirve de nada estabilizar. Ahora, si vas a hacer una fotografía en unas condiciones difíciles de luz y es un retrato, pues sí que te puede ayudar en un estabilizador, porque a lo mejor no puedes llegar a disparar a un 250 de segundo un retrato, porque por la luz a lo mejor tienes que limitarte a un 100 de segundo o a un 80 de segundo y tu pulso no te permite, pues ahí siempre ayuda el estabilizador. Pero imprescindible la verdad es que no es. La industria nos hace dependientes de algo que no somos. El estabilizador de imagen hoy en día, las cámaras, es muy interesante para el vídeo, sí. O sea, para el vídeo es algo que es, desde mi punto de vista, es casi una obligación si no te vas a dedicar profesionalmente al vídeo. Por ejemplo, para cine no tiene sentido. O sea, las cámaras de cine son lo que son, es todo manual, y si quieres estabilizarla, estabilízalo. Móntale un gimbal, móntale alguna cosa, ¿vale? Móntale una Steadicam, móntalo. Pero a nivel casero sí que ayuda mucho en cuanto a la grabación de vídeo. En cuanto a foto, como os digo, hay poquita chicha. Lo que pasa es que los utilizan, o sea, tiene ventajas como por ejemplo el estabilizador de imagen. Como podemos mover el sensor, lo que podemos hacer es menearlo fuerte para limpiar el polvo. Lo que podemos hacer es utilizarlo, por ejemplo, pues si tenemos posicionamiento GPS para seguir el rastro de estrellas. Podemos decir, tienen muchas posibilidades que un sensor fijo no tiene. También tiene muchas dificultades, que al final es un elemento de precisión el cual estamos moviendo y eso requiere que sea muy preciso el movimiento, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de Olympus, podemos hacer disparo de alta resolución, que lo que hace es el sensor se desplaza medio píxel
hace así un montón de fotografías, creo que son 8, y luego lo une para darte un archivo bruto de 80 megapíxeles en RAW y 50 megapíxeles en JPG. Ese tipo de cosas, que también lo están haciendo cuerpos de tamaño más grande, como el S1 de Panasonic, que es full frame, y creo que da un archivo de 170 megas o el equivalente a 170 megas en RAW. Una pasada, ¿vale? Todo ese tipo de cosas sí que pueden ser más interesantes a lo mejor muchas veces que el propio estabilizador pues en una fotografía fija. Bueno, muchos me preguntáis por cámaras, si son individualmente por cámaras, ¿vale? De algunas ya me habéis preguntado, aquí me preguntáis si por ejemplo Sony A7 II o 6400, Olympus MD-M5 Mark III o Panasonic G9, bueno... con Sony ocurre algo llamativo porque Sony tiene unas cámaras alucinantes, las A7 III son alucinantes, la A7R4 es alucinante, la A7R3 es alucinante, pero las primeras generaciones, la 1 y la 2, no eran cámaras tan alucinantes. Por ejemplo, la primera generación de Sony A7 tenía solo enfoque por contraste y no tenía estabilizador de imagen, y el A7 II fue la primera con estabilizador de imagen, si no recuerdo mal, y el enfoque no era el que es en la A7 III, ¿vale? Muchas veces la fama hace que uno diga, bueno, pues no puedo llegar a la 3, pues me voy a la 2, pero es que a lo mejor la 2 no era lo que es la 3. Entonces ahí pecáis, ¿vale? Si necesitas full frame, pues full frame por algún motivo, pues bueno, pues full frame. Si no, la 6400 es una gran cámara, ya tiene todas las novedades que se ha ido implementando después a la gama. La G9 es un cuerpo profesional y la M5 M3, aunque Olympus la ha añadido a la gama profesional de ópticas, o sea, de cámaras, me parece que son cámaras muy diferentes, ¿vale? Sobre todo en cuanto a la ergonomía. Si tienes manos pequeñas y buscas una cámara que sea lo más pequeña posible, la M5. Si buscas una cámara que va a estar mucho tiempo en tu mano, que vas a trabajar mucho con ella y demás, la G9 es posible que sea un poquito más ergonómica. Josh Brownosh, no sé si lo digo bien, dice, ¿cómo sé si mis químicos ya no sirven o si todavía aguantan? Pues los químicos, pues depende si son en color o blanco y negro. Yo, si son en color y ya están preparados, ya es una dilución de stock para trabajar con ella, yo al año los descartaría, ¿vale? Cuando pase un año. Si son blanco y negro, el revelador se suele poner oscuro. Si ves que está muy oscuro el revelador, tíralo. Puedes hacer una prueba con un trocito de película, es decir, con la parte primera, con la parte del carrete que cortas cuando vas a revelar, esa parte, revélala. No hace falta que lo montes en todo y tal. Mételo dentro del tanque, menéalo un poquito, échalo, prepara un poquito de químico y hazlo así. Si sale bien, está velado, tiene que salirte denso, es que está bien. Si te sale transparente, es que no se ha revelado bien, ¿vale? Pero al final es hacer pruebas. Mira, yo cuando estudié laboratorio, por ejemplo, nosotros por las mañanas muchas veces metíamos un carrete guía. El carrete guía lo que hacía era revisar que estuviera todo bien, que no se fuese a atascar nada y además confirmar químicos. O metíamos el carrete sin nada, cogíamos una película, el más barato que teníamos en stock, o bien lo metíamos en una cámara y tirábamos 3 fotos chorras y pues lo revelábamos para ver qué tal, ¿vale? Así que siempre de hacer algo antes de hacer algo serio, pues siempre viene bien pues probar con alguna cosa que no sea tan seria. ¿Cómo empezar en la fotografía? ¿Cuál puede ser el primer paso? Cursos, vídeos, etcétera. Bueno, yo siempre recomiendo una formación un poco reglada, sería lo ideal, ¿vale? Porque te va a poner los pies en el suelo, te van a contar todo y te van a enseñar cómo son las cosas. No simplemente te van a enseñar a hacer fotos, sino que también te van a enseñar a cómo lidiar con, pues, más aspectos un poco más de la industria, ¿vale? Y del negocio y demás. Eso es lo ideal. Si simplemente quieres empezar con la fotografía como hobby, como entender un poco más de fotografía y demás, pues que tienes 20.000 herramientas. Hoy en día YouTube, libros, tutoriales y hacer fotos. Intenta hacer fotos y según veas en tus fotos, pues es que no me sale esto. Yo he visto fotos que esto es así y a mí no me sale así. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hace esto la gente? Buscar. Fotos, por ejemplo, desenfoque de fondos. ¿Cómo desenfocar el fondo? Y ahí vas a encontrar mucha información sobre profundidad de campo. ¿Qué afecta a la profundidad de campo? Pues la distancia focal, la distancia entre sujeto y cámara, tamaño del sensor, que eso determina la distancia focal del objetivo. Poco a poco vas a ir aprendiendo esas cositas, vas a tardar más que si te forman realmente, vas a dar muchas más vueltas para llegar al mismo sitio, pero es que hoy en día es muy sencillo. Vamos ya con las dos últimas preguntas. Una es de Miguel Mac, que dice, ¿vendrás a México? No sé si voy a poder salir de Madrid, así que no lo sé. Me encantaría ir a Latinoamérica, hacer algunas cosillas en Latinoamérica. Ahora todo está un poquito parado y la verdad es que la industria está en un punto en el que no sé si será un pozo sin fondo de dinero hacer estos viajes transatlánticos, ¿vale? Me encantaría poder hacerlo, me encantaría poder ir a Argentina, a México, sobre todo México en los últimos 2 o 3 años ha crecido muchísimo en tema de visitas y demás y me encantaría, ¿vale? Pero no lo sé, veremos a ver. Y bueno, la última es sobre óptica, cómo no, ¿eh?
Y además me gusta terminar con una pregunta de óptica porque creedme, estamos muy centrados en cambiar los cuerpos de las cámaras. Olvidaros de los cuerpos, centraros en las ópticas. Las ópticas es lo que os van a dar todo en fotografía, ¿vale? Olympus 1240, con el que estoy grabando este vídeo, o Panasonic 1260 2.8. Bueno, como os he dicho, el 1260 lo pude probar con la G9, me gustó, pero en cuanto a aspecto exterior, el objetivo me dejó un poco frío. Es un objetivo que se le ve un poco malucho. Además, yo creo que probé, no sé si serán todos así, pero probé una versión que era como azul. No sé, no me acabó de molar mucho. Me gusta más la construcción del Olympus. En cuanto a uno u otro, este es una pasada. El 1240 de Olympus es súper nítido. Pero yo en este sistema, en 4 tercios, pues sí que es cierto que para los que tengáis Panasonic, miraría siempre antes ópticas Panasonic, y los que tengáis Olympus, miraría ópticas Olympus. ¿Por qué? Porque las cámaras se entienden mejor, ¿no?, habitualmente con su propio sistema. Pues gracias a todos los que me habéis enviado vuestras preguntas. Ya sabéis que pues veremos si lo hacemos en el próximo, en futuros, si hacemos más vídeos como este, aunque termine el confinamiento. Ya sabéis que me podéis seguir ahí en Instagram, David López Fo, PHO. Si os ha gustado este vídeo podéis dejar un like, ayudáis a que el contenido llegue a mucha más gente, y también podéis suscribiros al canal, donde vais a encontrar mucho más contenido de fotografía. Todo esto es posible gracias a Patreons como estos, que me apoyan todos los meses. Si queréis podéis apoyarme a través de Patreon solamente desde $2 al mes, y desde $5 participar en sorteos y hacerme llegar vuestras preguntas, ¿vale? Me escribís muchos para resolveros dudas, pero siempre tiene un poquito de preferencia ahí los Patreon. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista.